a compartir la pantalla y a reflexionar sobre las 7 palabras. Me dicen si ya se ve. ¿Ya se ve? Sí. Bueno, pues aquí tenemos las 7 palabras. La primera palabra es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa va a ser la guía de todo nuestro diálogo. Vamos a primero la experiencia humana. Vamos a pensar. ¿Qué significado tiene para ti la cruz? A ver, ¿quién me quiere decir qué significado tiene la cruz para ustedes? ¿Qué significado puede tener la cruz? A ver, alguien que me diga. Pues puede significar muchas cosas, Ajá, pues desde la fe, el amor, el sacrificio, hasta dolor, ¿no? Depende cada persona cómo lo visualice, lo que esté viviendo, pero más que nada creo que es un signo de amor, porque Jesús se entregó por nosotros, nos enseñó el camino para poder seguirlo. muy bien. La familia Villeda, Arlene, su mamá, su papá, ¿qué me dicen por ahí? ¿Qué significado tiene para ustedes la cruz? La Santísima Trinidad. Muy bien, interesante. Ahorita lo retomamos, excelente. ¿Quién más? ¿Quién más me dice qué significa la cruz? Muy bueno, La victoria de Cristo. muy bien. La victoria de Cristo, muy bien. Oh, En contra de los pecados. no, está así, el perdón de los pecados, la victoria de Cristo está muy bien, lo dijeron muy bien. Bueno, hay veces que la cruz se puede tomar como solo un amuleto. Decir, ay, la cruz solamente es como un pasatiempo, como un amuleto para que me proteja de las cosas malas. Esa es una manera a veces de tomar la cruz. Bueno, ¿por qué murió Cristo? Ya lo estamos platicando, lo vamos a seguir platicando en este día. Bueno, ¿han sufrido ustedes la muerte de un ser querido últimamente? Sí, Y pues eso es parte de una cruz, ¿verdad? sí. Esto es parte de una cruz que a veces pues no entendemos la muerte, no entendemos por qué faltó la persona, más si es de momento. Ahorita con esto de la pandemia pues ha habido muchas personitas que han muerto, hay personitas que han muerto antes. Y entonces pensamos esto, ¿por qué ha sufrido la muerte de un ser querido? Muy bien. Yo les invito en este día a escuchar con los oídos, con los ojos, con todo nuestro ser lo que vamos a ver. Son 7 palabritas que nos van a hablar de la muerte de Cristo, pero son 7 palabritas pues muy complejas que nos ayudan a ver toda la dimensión humana de Jesús, toda la dimensión teológica, como decía por ahí una niñita, es para ver a la Santísima Trinidad en la cruz. ¿Sí? Cuando nos persignamos decimos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Fíjense, a veces los niñitos entienden más de teología que muchos de nosotros. Aquí tenemos todas las palabras. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, todo está consumado. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a desglosar cada una. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
vamos a vincularlo a lo que habíamos dicho de la misericordia sin medida. Nosotros a veces pensamos, no, pues el que me la hace, me la paga. A veces guardamos rencor contra otra persona, a veces con razón. A veces sí nos han lastimado, a veces nada más es lo que nosotros confiábamos en él. Hay muchas veces confiamos en alguien y nos traicionó. Es lo que le pasó a Jesús fue traicionado por Judas, fue abandonado por sus apóstoles, pero a él lo que se le ocurre es decir perdón. Porque esta es la clave no solamente de la muerte de Jesús, sino de toda la Biblia, de todos los evangelios. Dice, es la clave de todo el misterio de la salvación. Para Dios, creación, misión y redención es un acto, porque ya decía muy bien por ahí la pequeña, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, vamos a partir de una realidad. Dios hizo al hombre bueno, porque a veces pensamos que ya somos malos por naturaleza, hay veces que unos filósofos dicen eso, pero Dios hizo al hombre bueno, dice, vio que todo era bueno. Sí, Jesús nos vino a enseñar a perdonar, curar, incluir y compartir, como ya habíamos dicho. Dios nos perdona y nos perdona siempre. ¿Por qué Dios nos perdona siempre? Porque nos ama. Porque nos ama, ¿verdad? Dios nos va a amar y nos va a perdonar siempre, siempre, siempre. Papás, ¿por qué perdonan a sus hijos cuando dan lata? Porque los amamos. Porque los amamos. Aunque a veces dan ganas de ahorcarlos, pero los amamos de todos modos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pero imagínense cuánto nos ama Dios. Dice, Dios nos perdona y nos perdona siempre. Dios no necesita un momento para perdonar. Lo que los necesitamos somos nosotros. En la cruz, Jesús lo primero que le viene es el perdón. Vamos a ver otra lectura que nos puede ayudar a entender esta clave. Dice, Jesús le dijo era Pedro, guarda tu espada, porque al que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que yo que no puedo recurrir a mi Padre y podría de inmediato una disposición de 12 legiones de ángeles? Es decir, Jesús es Dios. Jesús podía haber bajado una legión de ángeles a pelear, pero no, la clave es perdónalos. La clave es que Él le va a entregar la vida por nosotros. Él podía haberse defendido. Vamos a ver otra clave que es yo soy. Cuando está Jesús en la cruz, está diciendo yo soy, es decir, Yahvé. Yo soy es un tetragrama judío que es YHWH, no tiene... Yo soy el Hijo de Jesús. ¿Mandé? Yo soy el Hijo de Dios. Muy bien, yo soy el Hijo de Dios. Muy bien. Dice, yo te envía, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección del mundo, yo soy la resurrección y la vida. Miren, cuando lo arrestaron, dice Jesús, sabiendo que todo lo que iba a suceder se adelantó, y les preguntó, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús el Nazareno. Les dijo, yo soy. Judas, al que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente, ¿a quién buscan? Le dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús les repitió, ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejan que estos se vayan. Así debía cumplirse para lo que había dicho, no he perdido a ninguno de los que me confiaron. Miren, aquí es una clave muy importante, dice, yo soy. ¿Y qué hacen los judíos? Dice, retrocedieron y cayeron en tierra, es decir, como quien dice, hicieron su drama. ¿Por qué hicieron su drama? Porque está diciendo, soy Dios. Cuando dice yo soy, los judíos no podían decir yo soy,
porque si decían yo soy, estaban diciendo Yahvé, estaban diciendo yo soy. Nuestros hermanos separados le cambian el nombre a Jehová y ya pierde sentido muchas cosas. Aquí dice yo soy, dice Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí en la cruz está diciendo Jesús soy Dios y está diciendo que es la misericordia sin medida del Padre. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, Muy bien. Otra cosa que nos está diciendo en esta palabra, dice, queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios manifestó así su amor enviando a su Hijo al mundo para que tuviera vida por medio de él. Y el amor no consiste en que hayamos amado a Dios, sino que él nos amó primero, envió a su Hijo como víctima propiciatoria de nuestros pecados. Es decir, Jesús vino al mundo a manifestar su amor. A mí me gusta, cuando vi en teología, ver desde otro punto. Es decir, Jesús no vino a morir. Jesús vino a dar amor. El dar amor, una consecuencia fue la muerte. Cambia mucho el sentido porque ahorita lo vamos a seguir viendo. Vamos a pensar ahorita un momentito. Voy a dejar de compartir la pantalla para que pensemos un poquito todos. ¿A quién tengo que perdonar? Respiren profundo y pensamos desde los más chiquitos hasta los más grandes. ¿A quién tenemos que perdonar? Piensen. Piensen a quién tenemos que perdonar. Si alguno de los chiquitos me lo dice, está bien. Y si alguno de los grandes me lo quiere decir, pues sería mejor, pero es más difícil. A ver, niños, ¿a quién tenemos que perdonar? Todas las personas que nos han lastimado. Muy bien. A todas las personas que nos han lastimado, tenemos que perdonarlas. Y fíjense, y una niñita lo dijo muy tierno y nos ayuda. Si nosotros somos como niños, podemos perdonar. ¿Sí? Miren, una de las cosas que me agrada de trabajar en la escuela es que cuando los niñitos se acaban de pegar y al rato ya están juntos comiendo, jugando, cuando estábamos así en las clases presenciales. ¿Sí? Se acababan de pegar, todo el mundo enojado y todo, y a los 5 minutos ya están hablándose otra vez. Entonces nos falta ser como niños a veces y perdonar. A los grandes nos falta también perdonar, pero pues a veces eso es más difícil. Vamos a respirar profundo un momento. Vamos a poner la mano en nuestro corazón y pensamos en esa persona a la cual a veces no podemos perdonar. Respiramos profundo. Nos persignamos como señal de que vamos a poner esa personita en manos de Dios y en la cruz. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y con esto vamos a decir juntos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cada quien dígalo, puede decir en voz alta o pueden decirlo cada quien en su casa. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Continuamos. La segunda palabra es yo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo lo dijo? Dice, uno de los malhechores crucificado lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole, ¿no tienes tú temor de Dios? Tú que sufres la misma pena que él, nosotros lo sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero él no ha hecho nada mal. Y decía, Jesús,
acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una frase muy impresionante que Jesús está muriendo en la cruz y que está pensando en los demás. Aquí volvemos, es la misericordia sin medida. Es decir, Jesús está muriendo y no condena al otro, simplemente lo deja hablar, pero al que lo reconoce dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense, nuestros hermanos protestantes le cambian aquí con una coma, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí le ponen los dos puntos o la coma se la ponen después y pierde todo el sentido y la manipulan para entender diferente la religión. Pero yo les digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que en ese momento Jesús sube al cielo y que en ese momento el ladrón también va a entrar al cielo. Dice, es santidad. Dice Jesús, aquí nos habla de la santidad. Solo lo puro puede entrar al cielo. Este ladrón, ¿cómo entró al cielo este ladrón? Si está diciendo que era malo. Inclusive es un santo reconocido por la iglesia, es San Dimas. ¿Por qué este señor está en el cielo? ¿Quién me dice? Porque se arrepintió y reconoció a Jesús, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué más? Porque reconoció en Jesús que era Dios. Muy bien. Y fíjense, y lo más bello es que realmente es por los méritos de Jesús, por los méritos del ladrón, no, simplemente que hizo el ladrón, reconoció a Jesús y aceptó el perdón, ¿sí? El otro estaba en la burla, estaba retando a Dios, es decir, es uno de los pecados que se conoce contra el Espíritu Santo, es decir, pensar que Dios no me puede salvar. Y es una burla a Dios en este caso lo que está haciendo él. Y al buen ladrón, al contrario, le da seguridad y confianza a todos nosotros. ¿Sí? Que cuando morimos vamos al cielo. Es una confianza que está también en la última palabra que lo vamos a retomar. Y es una confianza de que Jesús subió al cielo. En el credo de los apóstoles dice que Jesús descendió a los infiernos. No es el infierno donde está Satanás, sino es donde estaban los justos que habían muerto esperando la resurrección, la muerte de Jesús. Inclusive hay en un evangelio muy interesante que nos habla de que varios muertos resucitaron y que varios los vieron, ¿sí? Ya cuando el sábado platicaremos un poquito más de eso, de lo que es la resurrección. Y aquí nos ve la confianza. ¿Qué es la confianza? Confiar plenamente en Dios. Este ladrón está en la cruz, pero está confiando en Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. El otro es muy bello. Dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Sí, la imagen que encontré es muy bonita y que nos ayuda a ver cuál es, pues, la carita de María de sufrimiento y Jesús en generosidad, que se la regala a todos los demás. Vamos a leer la lectura, como dice completo, dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien amaba, Jesús le dijo a la mujer, ahí tienes a tu madre. Perdón, le dijo a su discípulo, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Fíjense, aquí nos está hablando de varias cosas. Primero, de generosidad, como habíamos visto anteriormente, el curar y el compartir. Jesús se preocupa por el día a día. El otro día un sacerdote decía algo que yo no estuve de acuerdo. Decía, es que Jesús no se preocupa por las cosas que te pasan todos los días. Pero yo creo que sí, Jesús, aquí lo demuestra. Jesús se preocupa de su mamá, ¿por qué? Porque la mujer judía no podía tener ninguna propiedad. La mujer judía, al quedar sin hijo y quedar sin esposo, quedaba desamparada.
Entonces se preocupa por el día al día, se preocupa por lo que nos pasa. Se preocupaba por su mamá y se preocupaba por su hijo. Juan, se la deja a Juan, es un muchacho de no más de 16 años. Luego dice, casa, dice, se la llevó a su casa. Eso recordemos cuando que Jesús dice, que en el Evangelio de Juan, perdón, dice desde el principio, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su morada entre nosotros. Es decir, Jesús vino a vivir a nuestra casa. Lucas y Juan mencionan casa más de 20 veces. ¿Por qué? Porque Jesús quiere venir a vivir a nuestra casa. Jesús quiere vivir en nuestro hogar. Entonces dice aquí que se llevó a María a su casa, es decir, Jesús quiere llegar a nuestra casa. También aquí María tiene un lugar privilegiado. No, miren, realmente que Jesús se preocupe por su madre en la cruz muriendo, tiene un lugar fundamental y nos da a María como madre. Al darnos a María como madre, pues nos compromete a venerarla, a tenerla como ejemplo, a que María sea una guía para nosotros. Y una cosa muy importante, dice hijos en el Hijo. Nosotros somos hijos de Dios en el Hijo, que es Cristo. Y aquí nos compromete en el lugar de hijos, porque dice, ahí tienes a tu hijo, y al hijo le dice, ahí tienes a tu madre. Es decir, nos está hablando como hijos. Sí, como padre, ya dijimos que en la cruz Jesús manifiesta la bondad de Dios Padre y nos está dejando el lugar de hijos de Dios. Nos compromete en el lugar de ser hijos y de ser un hijo obediente, de ser un hijo que está con nosotros, de ser hijos. Los papás dicen que para que un papá sea buen papá, tiene que ser buen hijo. A ver, papás presentes, ¿a qué se refiere eso? Porque un papá tiene que ser buen hijo. ¿Quién me dice? Vamos con mis abuelos. Muy bien, porque tiene que ser bueno con sus abuelos. Muy bien, excelente. ¿Quién más me dice por qué un papá tiene que ser bueno como hijo? Porque somos ejemplos de nuestros hijos. Excelente. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más me dice? Si nosotros como padres no respetamos a nuestros mismos padres, es decir, a los abuelos de los niños, no le podemos pedir respeto a nuestros hijos para nosotros. Y el aprender a ser hijo es aprender a ser obediente. Ahorita, claro, los niños presentes pues tienen que obedecer a papá. Ya los grandes pues ya es diferente, ya cada quien tiene su familia. Sin embargo, el obedecer primero, obedecer antes de ser hijos de papá y mamá, tenemos que ser hijos de Dios. A ver, Adlín, ¿cómo se tiene que portar un hijo de Dios? Un hijo de Dios debe respetar, amar a los demás, cumplir sus promesas, ser humano, ser muy bueno con las personas y amar a Dios. Excelente. Miren, ella ya dio toda la clase. Muy bien. Ser humano. A veces se nos olvida ser humanos. Para Jesús se encarnó en nosotros. Él se encarnó y se hizo hombre por nosotros. Se hizo igual a nosotros. A veces se nos olvida ser seres humanos y nos volvemos egoístas. Cuando nos perdemos en el egoísmo y dejamos de ser seres humanos, perdemos lo demás. Si Jesús se hizo hombre, no hay que despreciar lo humano. También ser hijo de Dios, ser obediente, pero ser obediente en el amor. Que nos amemos unos a los otros, ¿sí? Como Dios nos ha amado. Es decir, amar siempre, amar a todos. Sí, vamos a pensar un momentito que en su mamá, los niños y los grandes piensen un poquito en su mamá.
viva o difunta. Piensen en esa mamá y piensen qué necesita. Vamos a pensar también, las que son mamitas, vamos a pensar como mujeres, ¿qué necesitas? A veces la mamá pierde la dimensión de quién es, de qué es una persona. Miren, y algo, por ejemplo, aquí está Janet, está Olimpia, está Katy, está Gloria como mamás, pero a las otras mamás no conozco. A veces decimos, pues es la mamá de Sophie, es la mamá de Adeline, es la mamá de Dulce. Y la mujer acaba perdiendo el sentido de ser humano. Entonces hay que pensar más bien, más allá y decir, bueno, también piensen ustedes como mujeres qué necesitan y vamos a ponernos en las manos de María. Decimos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, ya que nos pusimos en las manos de María, vamos a continuar. ¿Ya se ve la pantalla? ¿Sí? Sí. Muy bien. La siguiente, voy a dar toda una plática de esta palabra. Voy a adelantar algunas cositas. En la tarde a las 8 los espero porque también va a ser una clase muy bonita, primero Dios. No por mí, sino por lo que dice el Evangelio. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a ver qué dicen los cuando lo están oyendo. Dicen, los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían, hey, tú que destruyes el templo en 3 días y lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí, ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Dice, al mediodía en la tierra, dice, al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. A esta hora Jesús clamó en la fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí le dijeron al oírlo, está llamando a Elías. Unos corrieron a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dieron a beber, diciendo, vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. Los velos del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Jesús está rezando un salmo, el Salmo 22, ahorita se los voy a poner, pero vamos a ver la actitud de los demás. La actitud, ya vimos, uno de los ladrones lo condenaba, el otro sí lo ayudó. Aquí San Mateo no nos los pone así, pero aquí lo dice muy, muy interesante ver cada personaje. Los sumos sacerdotes se burlaban de él. Los sacerdotes judíos, no los sacerdotes de hoy. Dice, se burlaban y los escribas y la gente que pasaba. Pero un soldado romano, es decir, un hombre que no era judío, un hombre que no tenía fe, es el que dice verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es decir, un hombre no creyente reconoce que Jesús es Dios cuando muere. Qué impresionante que nosotros no reconozcamos a veces a Dios en nuestra vida. Dios está siempre presente. Miren, a veces podríamos decir, hoy, ¿por qué está nublado? Aquí en Izmiquilpan por lo menos está muy nublado. Y fíjense que curiosamente, desde que yo tengo memoria, en muchas ocasiones el Viernes Santo siempre se nubla. Porque Dios es Dios.
¿sí? Es más, miren, una cosa que tengo guardada en el corazón desde que era niño, cuando era un niño nos llevaban mi mamá, yo creo desde chiquito, que, desde que tengo yo memoria, nos llevaban a las 3 de la tarde a una iglesia en la parroquia de Fátima, que dejaban expuesto el Santísimo, y a las 3 de la tarde siempre se nublaba, siempre se nublaba. Cuando estábamos en la capilla, luego era una capilla que tenía unos vitrales muy bonitos, y a las 3 automáticamente se nublaba. Es decir, Dios es Dios, y lo reconoce aquí el soldado romano. Fíjense, este es el Salmo 22. Les digo, en la tarde voy a dar una plática completa sobre esto, pero vamos a adelantar. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodean una manada de novillos, me acorralan. Confío en el Señor, que lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Soy como agua que se derrama, mis huesos están dislocados, mi corazón se ha vuelto como cera, se derrite en mi interior. Mi garganta está seca como una teja y la lengua se me pega al paladar. Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos y te alabaré. En este Salmo 22, relata lo que le va a pasar a Jesús en la cruz. Y Jesús lo relata en la cruz. Es decir, Jesús está rezando este salmo que ya estaba escrito todo lo que le va a pasar. Aquí, fíjense, hasta lo físico está, porque dice, todos mis huesos están dislocados, mi corazón se ha vuelto como cera. El corazón en la cruz empieza como a derretir realmente, toda su sangre está derramada por nosotros y se está secando la garganta. La muerte en la cruz es una muerte por asfixia. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, respiramos profundo. Ya con los niñitos lo hicimos el viernes en la Pascua. Y si están niñitos, vuélvenlos a hacer, no importa. Vamos a extender un poquito así nuestras manos. Si las extendiéramos así, si estuviéramos así 3 horas, nos cansaríamos, pero si estuvieran nuestras manos clavadas, lo que morimos no es de las manos clavadas, lo que morimos es precisamente de asfixia, nos ahogamos y se nos acaba todo. Piensen qué tenemos que hacer para soportar todos nuestros dolores. Piensen en los dolores que tengan, piensen en lo que les molesta, piensan en un dolor que tengan. Puede ser la falta de un ser querido, puede ser el dolor de no saber qué hacer con los hijos, los niños, un dolor que tengan de no ver a sus amiguitos. Piensen todos esos dolores. Ahora abrácense, respiren profundo y abrácense. Y este abrazo, que sintamos la presencia de Dios, y al sentir el amor de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que amar a los demás. El Salmo al final dice eso: anunciaré a los pecadores. Sí, es decir, es la esperanza. Si yo me siento amado por Dios, tengo que amar a los demás. Ese es el mensaje de la cruz. Abrácense y sientan que Dios los ama, que Dios está con ustedes cuando están tristes. Y de veras, ya lo he hecho otras veces, pero hagan este pequeño ejercicio. A mí me ayuda en lo personal mucho. Si algún día me siento triste o siento angustiado, me abrazo a sí mismo, pongo la mano en mi corazón y siento que Dios me dice me ama. Respiramos profundo y sientan de veras esa presencia de Dios en sus vidas. Respiramos profundo otra vez. Continuamos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Bueno, ¿quién me dice? Bien, se siente bien. Muy bien. ¿Quién me dice cómo se siente? Sí, con mucha paz. Muy bien.
Muy bien, continuamos. Como les decía, Jesús, la muerte de Jesús es una muerte de asfixia. La garganta se empieza a secar, como dice el Salmo, y dice, tengo sed. Dice, después, sabiendo que todo estaba cumplido y para que se cumpliera la escritura, hasta el final Jesús dijo, tengo sed. Ahí había un recipiente lleno de vinagre, empaparon una esponja, la ataron en una rama de hisopo y la acercaron a la boca. Como físicamente muere de sed y de falta de aire, pero vamos a pensar de qué tenemos sed. Estamos en un mundo sediento de Dios. Dios ya no es importante para la vida de la gente. Dios es secundario. Tenemos sed de justicia. La sed de justicia nos habla, y la muerte de Jesús nos habla de la muerte del inocente. Miren, hace unos días en México murió una persona salvadoreña que la mataron los policías. También se cumplió, creo, un año, una fecha de una persona de color que mataron en Estados Unidos. ¿Cuántos bebés mueren en el vientre? Dice, ¿cuántos muertos inocentes hay hoy en día? También hoy salió una noticia de que un ambientalista lo mataron en Oaxaca. Es decir, Jesús sigue muriendo. ¿Cuántos muertos hay hoy en día? Muchísimos. La muerte de Jesús fue una muerte totalmente, totalmente injusta. Pero Jesús nos ama en contra de la soberbia. La soberbia es el pecado más grande que hay. Esto me lo decía el padre Toño y realmente tiene razón. El padre Toño decía que la soberbia es el pecado que provoca a todos los demás, porque el que es soberbio no admite a Dios en su vida. El que es soberbio no entiende razón. El que es soberbio puede cometer los pecados porque nada me va a pasar. También esto de tengo sed nos hace pensar en el amor, pero en la injusticia. El mundo está sediento de verdad. Hoy en día podemos decir, ¿quién dice la verdad? Tenemos precisamente en esto de la pandemia una sed de abrazos. Ya no nos estamos viendo como nos veíamos todos los días. Se dice que para mantenerte sano necesitas tener tres abrazos por lo menos al día, y pues ahorita ya no nos podemos estar abrazando. Les decía que a mí me dio mucha ternura. Hay una niñita que ya no está en el colegio, Marina, y cuando la vi ahí en Soriana, corrió y me abrazó. Entonces, pues necesitamos esos abrazos. Una sed de respuestas. ¿Por qué falleció un ser querido? ¿Por qué está la pandemia? ¿Por qué no puedo ver a mis amigos? ¿Por qué está pasando? Tenemos una sed de respuestas que no sabemos qué está pasando en el mundo. Tenemos una sed de la normalidad. Podemos decir que la pandemia ha notado lo que es la sed del mundo. Es decir, el mundo tiene sed de Dios, de justicia, de todo esto, y por eso también somos vulnerables a la manipulación de los políticos, de las personas que nos quieren hacer daño. Y volvemos, el pecado es la soberbia. Alguien que está hablando de sí mismo todo el tiempo, alguien que está todo el tiempo atacando a los demás, es una persona soberbia. Alguien que no piensa en los demás es una persona soberbia. Usted, como familia, hay que pensar siempre en los demás. Miren, me gustó mucho lo que dijo ahorita Adlín, porque para ser hijo de Dios hay que ayudar, hay que amar a los demás. Qué bueno que todos fuéramos como niños.
Y aquí nos da una clave que es Dios es poderoso en todo. Es decir, Dios, el Dios todopoderoso, pensando como un mago, hubiera en ese momento, y como un Dios estilo Hollywood, en ese momento hubieran bajado un montón de ángeles a matar a todos los soldados romanos y así. Pero ese no es el poder de Dios. Dios es poderoso en todo. ¿En qué sentido es poderoso Dios? En el sentido que a pesar de que Dios estamos matando al Hijo de Dios, Dios sigue siendo poderoso. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, Muy bien. Ahora, a ver, vamos, bueno, para recapitular un poquito esto. ¿Cómo nos demuestra entonces Dios su poder? Amándonos en esta pandemia. ¿Cómo nos demuestra Dios que está con nosotros? A ver, ¿quién me dice? A ver, Yo creo que, bueno, yo personalmente pienso que, por ejemplo, en lo que usted dice ahorita en la pandemia, cómo nos demuestra Dios que está con nosotros, yo creo que nos lo demuestra a través de las personas que nos hablan, nos llaman, que oran por nosotros, que piden por nosotros. Creo que esa es una manera en donde Dios se manifiesta a través de muchas personas para orar por uno y para dar consuelo, dar amor y también esperanza. excelente. Y entonces, usted ha estado las demás pláticas y eso nos da mucha esperanza de decir, también es que nosotros somos las manos de Dios. Es decir, nosotros tenemos que hacer presente a Dios en los demás. Por eso es importante que entendamos esto de tener sed y que nosotros somos las manos de Dios. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que hacer presente a Dios en los demás. Si dice, ¿qué ha hecho Dios por los enfermos? ¿Qué hace Dios en esta pandemia? Te ha hecho a ti. A usted como doctora, a cada uno de nosotros, ¿qué me cuesta a mí simplemente dar una llamadita y decir, ¿cómo estás? ¿Sí? Eso nos ayuda mucho. A ver, algo más que podrían decir, ¿cómo han sentido la presencia de Dios? ¿Quién me dice? Adlín, ¿todavía estás ahí? ¿Tú cómo sientes que Dios está contigo? Porque nos cuida, nos protege, nos ama, nos quiere. Muy bien. Evita que mi familia se enferme. Evita, muy bien, excelente. Excelente, muy bien, mi niño. Janet, ¿tú cómo sientes la presencia de Dios en tu vida? pues la siento todos los días, cada vez que le pido que me dé sabiduría y fortaleza para poder sacar a mis hijos adelante. En esta pandemia pues me he sentido muy bendecida porque pues tengo un trabajo, tengo a mis hijos conmigo todo el tiempo, a mis padres y a mis hermanos también, em, con limitaciones, pero he aprendido a también atender a mis alumnos, a darles también fortaleza. eh, y cada vez que se puede, pues hablarles de Dios, que no están solos y que pues tienen que seguir adelante, aunque este modo educativo los desanima, pero pues hay que seguir adelante porque la vida sigue y es dura, pero siempre pidiéndole a Dios que nos dé esa fortaleza, ¿no? Que hagamos posible vivir esos dones que Él nos dio en el bautizo y pues orando, orando. Bien. Pues esto es lo que es el mensaje de tengo sed, es decir, nosotros tenemos que voltear al que tiene sed de Dios. Tenemos que voltear a ver al que lo necesita. ¿Sí? Es dejar de pensar en nosotros mismos. Ese es Dios poderoso en todo.
Ya vamos terminando, dice, todo está consumado. Aquí dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan relata así como la última palabra. Todo estaba escrito. Todo lo que le iba a pasar a Jesús estaba escrito. La misión de Jesús es salvarnos. Feliz culpa, eso lo voy a poner el sábado, es decir, ¿por qué Dios mandó a su hijo a morir? Más que, a mí me gusta, como les digo, Porque nos amaba. porque nos amaba, ¿verdad? Muy bien. Y entonces Jesús más bien vino a mostrarnos el amor. Más que morir, venía a morir, vino a mostrarnos el amor. Sí, y porque Dios conoce la humanidad. Y fíjense, si todos le hubiéramos hecho caso a Jesús, nada, no hubiera tenido que morir. ¿Sí? Y uno de los problemas de esto, porque murió Jesús, es por la soberbia, porque ellos no se dieron cuenta que estaban frente al Hijo de Dios. Si los judíos que estaban matándolo hubieran sido menos soberbios, hubieran pensado antes de clavarlo en la cruz. También es de estar esclavando crucificados. Es decir, esto es de la teología, algunas frases de la teología llamada la liberación. El padre Leonardo Boff dice que Dios vino a desclavar los crucificados que hay todos los días, las personas que mueren, las personas que tienen hambre, como habíamos dicho, lo que está sed de justicia. Es decir, Jesús no se queda muerto en la cruz, sino que resucita. Y Jesús vino aquí con nosotros a compartir nuestro dolor. Es decir, no nada más vino a contarnos una historia bonita, vino a asumir todo lo que estaba en nuestra humanidad. Entonces, ¿cuántos crucificados hay hoy en día y a lo largo de la historia? Ahí en el canal de Catholic Canal, si alguno no ha visto, hay 4 niñas santas. Hay una que les recomiendo ver, que es el de Santa Filomena, que es una niña que la mataron por ser fiel a Jesús. Y así hay muchísimos que mueren dando la vida por Dios. Hoy en día sigue siendo mártires. También el Jueves Santo, mataron el Jueves Santo estalló una bomba, mataron a un sacerdote, y el Domingo de Ramos se hirieron pusieron una bomba y hirieron a 14 personas. Dios sigue muriendo. Seguimos crucificando a Cristo. Ahora dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es la última palabra que nos pone Lucas. Y dice, ¿qué nos da aquí? Es el abandono en Dios. La confianza contra la desconfianza. El niño que se abraza a los brazos del Padre. ¿Sí? Es decir, que nosotros nos sentimos abrazados a Dios. Cuando tengamos un dolor más fuerte, cuando tengamos una falta de esperanza, cuando decimos, ¿y ahora qué hago? Tenemos que tener estas palabras de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El niño que se abraza a los brazos del Padre. Es el sentido de la cruz, el sentido de la gracia, ¿verdad? El sentido de la misericordia sin medida. El sentido del amor pleno y un sentido de que nosotros tenemos que sentirnos amados por Dios porque Jesús murió en la cruz por nosotros. Es el sentido de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un don que nos hace hijos de Dios. ¿Y qué es ser hijo de Dios? Pues confiar en Dios. ¿Sí? ¿Qué es ser hijo de Dios? Que nosotros podamos decir, confío siempre en Dios. Que tenemos que tener la gracia para transformar nuestra vida y que tenemos que tener la misericordia sin medida como una bandera en nuestra vida. Es decir, perdonar y perdonar siempre. Amar a todos y en todo momento. Perdonar. Este es el mensaje de la cruz.
Muy bien. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Vamos a ir terminando esta sesión. Pues, la imagen es fuerte para los niños, pero pues es Jesús que murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Vamos a pensar en Jesús, vamos a pensar en la confianza, es decir, tenemos que confiar en Dios. Sí, vamos a pensar, ¿qué tengo que hacer para confiar en Dios como niño? A ver, Arlene, ¿tú abrazas a tus papás o no los abrazas? Arlene, ¿sí los abrazas? Sí, mucho. Muy bien. A ver, mamá de Arlene, ¿cómo te sientes cuando te abraza tu hija? Pues muy bien, porque Adeline es una niña muy cariñosa, la cual le gusta siempre demostrar con abrazos y besos cuando está feliz o cuando siente agradecimiento para algo. Entonces ella sí es muy expresiva, es mucho de abrazar y demostrar lo que siente. Sí, sí, fíjense, y fue mi alumna, y yo lo sé, esta niña es una niña que le gusta abrazar, que le gusta demostrar amor, es una niña muy sincera, y fíjense, y cuando nosotros recibimos el abrazo del hijo, o cuando ustedes abrazan a papá y a mamá, pues están siendo esta parte de Dios, ese abrazo de Dios, y cuando nosotros nos sentimos abrazados por los niñitos, entonces nosotros tenemos que abrazar así a los demás. A veces no lo podemos abrazar físicamente, pero podemos abrazar con unas palabras de amor. Mamá de Sofi, Camargo, algo que nos quiera decir. ¿Cómo se siente cuando se siente abrazada por sus hijos? Soy el papá de Sofi Muy bien. y yo quisiera comentarle, antes de lo que se siente que un hijo lo abrace a uno, o uno lo que siente al abrazar a los papás. Hace un momento, cuando hablaba usted de que lo que sufrió Jesucristo en la cruz es algo que debe de quedar muy claro para todos nosotros, el gran sufrimiento que tuvo Jesucristo allá en ese momento, en esos momentos, porque estaba colgando en una cruz, estaba clavado de las manos, inmóvil, todo el peso de su cuerpo, era una persona muy alta, fornida, y el peso de su cuerpo sobre los hombros dislocados, la lesión que tenía en la parte derecha del tórax, en la parte baja sobre el hígado, que le estaba sangrando, y luego tanto tiempo estaban en un lugar despoblado y a la intemperie, bajo el sol inclemente. El sufrimiento de Jesús fue de dolor, un tremendo dolor por las heridas que tenía. Fue un gran sufrimiento por la hipovolemia, por toda la sangre que había perdido, y sufrimiento aparte por el tremendo esfuerzo que hacía para respirar, para hacer una sola inhalación, y tanto tiempo ahí. Y luego él tan generoso en su amor hacia nosotros, en el que pues también estaba preocupado por lo que nos dábamos cuenta de lo que estaba sufriendo. Ese sufrimiento de Jesús en la cruz es el que nos debe hacer recapacitar y nos debe hacer pensar en nuestra fe, en lo que él sufrió por nosotros. No fue algo común y corriente, algo tan drástico, tan severo, tan traumático como lo que él sufrió. Creo que nadie lo ha sufrido y nadie lo aguantaría. Solo personas como él, con ese infinito amor y siendo el Hijo de Dios,
pudo haberlo soportado durante tanto tiempo. Por eso es que cuando uno abraza a sus padres o cuando uno siente el abrazo de los hijos, es esa sensación de paz, esa sensación de protección hacia unos, hacia otros, es esa sensación de misericordia, de amor que se brinda al sentir el contacto con los hijos o con los padres. Y lo mismo con nuestras esposas o con nuestros amigos. El abrazo, usted lo decía hace rato, es tan importante para el ser humano que al ser un ser sociable, el ser humano, es muy necesario el abrazo. Desafortunadamente en esta pandemia, bueno, pues se ha restringido, pero sabemos lo importante que es. Y dentro de las casas yo creo que el abrazo es algo que se debe de mantener y que se debe de fomentar como una fuente inagotable de cariño, de apoyo, de confianza y sobre todo de amor. Eso es lo que le quería yo comentar. Muchas gracias. Usted es doctor también, ¿verdad? Tengo entendido. Así es, sí. Muy bien, por eso, qué bueno que nos hace hincapié de todo lo que sufrió Jesús, ¿verdad? Como decíamos, fue una muerte espantosa en todos los sentidos, derramó hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros y lo hizo por amor, ¿verdad? Y nos van a manifestando que Dios nos ama a pesar de todos los dolores que hay en el, ¿verdad? De todo lo que estamos sufriendo. Y Dios entonces está con nosotros y Dios cuando está con nosotros, pues nos ama y nos manifiesta su amor, aún en estas circunstancias difíciles, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo más? Nada más retomo también algo que decía, algo importante. Realmente hay que dejarnos amar por Dios y dejarnos abrazar también por nuestra familia, ¿verdad? En la familia, a veces decimos, pues todavía nos podemos abrazar, pues de todos modos, si estamos juntos, los que están en la misma casa, pues abrácense, ¿verdad? De todos modos, no hay por qué no abrazarnos, pues si ya estamos juntos. ¿Sí? Entonces hay que sentirnos abrazados todavía por unos por otros, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos terminando esta pequeña plática. Vamos terminando. Conecté la otra señal nada más porque a veces se pierde. Vamos terminando y vamos pensando en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si Jesús murió por nosotros y sufrió todo lo que nos acaba de decir el doctor, piensen qué tengo que hacer entonces yo por los demás. ¿Qué tengo que hacer para poder ser bueno? ¿Qué tengo que hacer para poder demostrarles a los demás el amor de Dios? Mucha gente vive sin Dios. ¿Qué tengo que hacer yo para que manifestar a los demás el amor de Dios? ¿Qué tengo que hacer yo para eso? Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? Janet, ¿algo que nos quieras decir? Bueno, pues hemos aprendido, bueno, he aprendido bastante con estas 7 palabras y me queda clarísimo de que Jesús, Dios primero, nos amó tanto que nos envió a su Hijo amado a que nos enseñara el camino a morir en una cruz. Todos tenemos una, pero nada que no podamos sobrellevar entregándonos a Jesús, a Dios, en abandonarnos en Él, ponernos en sus manos y tener confianza en Él porque Él todo lo puede, todo lo puede y todo lo permite y no da más dolor a nadie más lo que no pueda soportar.
Muy bien. Entonces, y aún que ha vivido momentos difíciles en la vida, pues hay que seguir confiando en Dios, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Olimpia, ¿algo que nos quiera decir? Pues yo me quedo con la reflexión, sigo reflexionando sobre el enorme esfuerzo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo al entregarse por nosotros en la cruz y el valorar pues ese enorme sacrificio de amor y de misericordia hacia nosotros, pues eh, aprendiendo de eso y practicándolo pues con mis semejantes aquí en casa principalmente y después pues, con las personas con las que tengo relación en la calle, ¿no? Vecinos, maestros, compañeritos de mi hija y demás. Con eso me quedo yo. Muy bien. Muchas gracias. Doctora Gloria, o su esposo, ¿quiénes están ahí? O Dulce o Paola, ¿quiénes están ahí? ¿Algo que nos quieran decir? Pues tener un poco más de conciencia de todo el amor que Dios nos ha dado, de toda su misericordia y tener, como dice, fe, aunque sea como un granito de mostaza, que nos falta muchísimo, muchísimo, por lo menos en lo personal. Trabajar y seguir de la mano de Él para cualquier situación y tener fe y esperanza en todo lo que nos ponga, y que en las cosas que pensamos que son malas, pues lo tomemos de la mejor manera en nuestra vida para crecer y para ser cada día más fuertes. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguien más? Doctora Katy, ¿algo que nos quiera decir? Gracias, maestro, por la plática del día de hoy. Pues yo creo que Jesús nos vino a enseñar el camino y el camino siempre es el amor. Creo que el amor engloba todas las demás virtudes o valores del ser humano. Entonces, sin amor, pues no hay respeto, sin amor no hay justicia, siempre el amor va implícito en todo. Y como él lo dijo, pues él es el camino. Yo creo que él nos enseñó cómo amar y fue su mandamiento principal también, que nos amáramos los unos a los otros como él nos había amado. Entonces eso es básicamente lo que yo más me gusta de todo eso, de que tenemos que aprender a amarnos a nosotros para amar a los demás incondicionalmente como Dios nos ama, así como son cada una de las personas. Gracias, maestro Felipe.